E vamos agora seguindo para a nossa última mesa do terceiro dia, nosso sétimo colóquio internacional de investigação crítica em comunicação. E para ela vamos então convidar o professor Noel Padilha Fernandes, que vai nos enriquecer com as suas reflexões sobre problematizar el poder, desconstrução civilizatória da linguagem. Professor Noel, seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor. Boa tarde a todas, todos, a todos. Agradeci, muito obrigado com os vizinhos, com companheiros, companheiras da Regilandade, com a CESPAL, por a invitação a este colóquio. Vou falar com vocês algumas preocupações de pesquisa, pero vou falar em castelhano, vou tentar falar devagar, coisa muito complicada para castelhano caribeño. Saludos a todas y todos. El trabajo que quiero compartir con ustedes son algunas preocupaciones que vengo realizando en el marco de mi investigación postdoctoral, que deviene de investigaciones anteriores. Pero bueno, para no extender mucho, porque no nos damos cuenta del tiempo, voy a compartir una tela, voy a compartir la pantalla. Luan, ¿puedo compartirla? Esta temática que nombro problematizar el poder, desconstrucción civilizatoria del lenguaje, como comentaba hace un momento, está vinculada a o forma parte de las preocupaciones que han surgido en el marco de la investigación postdoctoral que realizo en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Viene de preocupaciones anteriores por el estudio del discurso, una investigación que en este caso desarrollé fue mi investigación doctoral, pesquisa acompañada, orientada por los profesores Fenji. Y allí esa preocupación por el estudio del discurso va a ser central y van a surgir o surgieron estas disertaciones. El discurso lo comprendemos en tanto es lo que enuncia y también es cómo se enuncia. Cuando miramos el discurso desde lo que se enuncia, estaríamos focalizando allí la intencionalidad discursiva, la intencionalidad comunicativa. Y cuando hablamos de cómo se enuncia, estamos hablando allí de un lugar ontoepistémico que es sustentador del discurso. Lo nombramos lugar ontoepistémico porque es un lugar, porque en este caso son formas de ser y pensar el mundo que están colocadas como base sustentadora de lo que se enuncia. En ese trabajo de investigación anterior, en este caso la investigación doctoral, desarrollaba una categoría, una manera de estudio del discurso que nombré reflexión crítica del lugar de enunciación y que pasa por visibilizar, reconocer el discurso en su relación discursiva y, por ejemplo, la preocupación de problematizar el poder. Entonces, reconocer que ese poder no solamente está presente en el discurso, sino que también está presente en la producción de sentido y también está presente en las maneras de relacionarnos. En estos diálogos que vengo realizando en este momento, me encuentro con el pensador keniano Ngugi wa Thiong'o, que hace unas disertaciones interesantes en relación al lenguaje, y él habla del carácter dual del lenguaje.
Es decir, que el lenguaje es al mismo tiempo medio de comunicación y vehículo de la cultura humana. Y cuando lo nombra como medio de comunicación, está el habla, está la escritura como componentes del lenguaje como medio de comunicación, pero también está la lengua de la vida real. Y Guationgo lo coloca en diálogo con Carlos Marx, cuando Marx habla de la lengua de la vida real para referirse al papel que cumple o que tiene el lenguaje en el proceso de producción. Es decir, la producción también es posible porque el lenguaje vehicula la relación. Y el lenguaje como vehículo de la cultura, nos dice Guationgo, que la lengua transmite la cultura todo el corpus de valores mediante los cuales llegamos a percibirnos a nosotras y nosotros mismos. En ese sentido, entonces, pudiéramos decir que el lenguaje es una enunciación ontoepistémica porque a través de él se nombran formas de ser, estar y pensar el mundo de una manera determinada. Entonces, viniendo del trabajo de investigación anterior, una de las cosas que disertaba en esa producción, hablaba de las semióticas del sur. Y hablaba de la semiótica del sur para reconocer o para pensar o sentipensar una perspectiva semiótica que diera cuenta del discurso en esa relación discursiva de sujeto enunciador y sujeto productor de sentido, orientada o preocupada en relación a la visibilización del poder. Y entonces, como lo decía ahora, el poder no solamente está en el discurso, sino que también está en la producción de sentido y también está presente en las relaciones. Entonces, en esa visibilización del poder presente en el discurso, me lleva a pensar entonces en el lenguaje. Si hay una preocupación por pensar el lugar ontoepistémico de enunciación, entonces el lenguaje va a cobrar una centralidad importante en esta preocupación. Allí he venido dialogando con algunos autores, autoras, por ejemplo, con el maestro Enrique Dussel, cuando nos habla de rupturas en la cotidianidad para provocar el pensar, dice Dussel que cuando se produce la crisis de la cotidianidad, eso genera el pensar. Entonces, como el lenguaje pasa a ser es decir, se estudia el lenguaje en su relación comunicacional y fundamentalmente desde su mirada gramatical, desde las formas lingüísticas que lo constituyen, hay otras dimensiones del lenguaje que se naturalizan, se invisibilizan, y entonces en estos diálogos encontrar y reconocer que el poder entonces encuentra en el lenguaje un vehículo central para su reproducción. Entonces, cuando colocamos en crisis del cotidiano, como dice Dussel, el lenguaje, es decir, cuando lo problematizamos, surgen maneras de pensarlo de manera compleja. Nos colocamos también, creemos que es necesario e importante colocarse desde una perspectiva de la filosofía, y en este caso la filosofía como desconstrucción, y allí dialogamos con Derrida cuando Derrida nos dice que no hay nada fuera del texto. Y entonces cuando escuchamos a la palabra de Derrida, cuando nos dice que no hay nada fuera del texto, nos surge una pregunta filosófica. ¿Hablan los silencios? Y entonces, en la reflexión de pensar si hablan los silencios, echamos mano de la palabra de Benjamin, cuando Benjamin, en tesis de la filosofía de la historia, nos dice
concretamente en la tesis 7, que es necesario estudiar la historia a contrapelo. Y entonces, cuando estudiamos la historia a contrapelo, podemos encontrar los silenciamientos que los relatos históricos han venido colocando en nuestra formación, en nuestra subjetividad. Y entonces, a partir de estudiar la historia a contrapelo, nos dice Benjamin que todo documento de cultura es a su vez documento de barbarie. Esto que nos plantea Benjamin lo considero central porque creo entonces que el lenguaje es necesario también estudiarlo a contrapelo. Y el estudiar el lenguaje a contrapelo nos lleva entonces a mirar y a estudiar los discursos históricos, pedagógicos, científicos naturales sociales, tecnológicos, filosóficos, políticos, religiosos, mediáticos, de la industria cultural, los discursos médicos, y cómo esos discursos silencian otras maneras de pensar la historia, otras maneras de desarrollar la pedagogía, otra manera de hacer ciencia, otra manera de pensar la tecnología, de hacer tecnología. Y entonces, considero por ello que esta invitación que nos hace Benjamin es fundamental. Continuando con esos diálogos, nos encontramos con Roland Barthes cuando Barthes nos dice que si la libertad es despojarse del poder, entonces solo puede haber libertad por fuera del lenguaje. Porque el lenguaje es una institución social que establece relaciones de dominación en tanto se trata de una acción rectora generalizada. Eso nos lo plantea Barthes. Dialogamos también con el pensamiento interseccional y nos encontramos entonces, nos topamos y dialogamos con Audre Lorde, la estadounidense Audre Lorde, cuando nos dice que no se puede derribar la casa del amo con las herramientas del amo. Eso nos coloca en una perspectiva decente y pensar las interseccionalidades y cómo las dominaciones múltiples han encontrado en el lenguaje del amo su posibilidad reproductora. Entonces, esto también lo traemos para estas preocupaciones. También dialogamos con la mexicana Marcela Lagarde, cuando Marcela nos dice que el patriarcado es un orden social genérico de poder, y entonces allí miramos y reconocemos que el lenguaje es una dimensión reproductora de las relaciones patriarcales en tanto poseen una centralidad androcéntrica. Entonces, desde esa centralidad androcéntrica, cuando el género masculino ocupa y protagoniza gramaticalmente el lenguaje, invisibiliza y desplaza a la mitad de la humanidad. Escuchando en unas clases con el pensador boliviano Juan José Bautista, el maestro decía en una de sus clases que era complicado, que era muy difícil pensar descolonialmente en el lenguaje colonizador. Eso, cuando lo escuché, me colocó, me disparó muchas reflexiones, preocupaciones de mirar, de comprender esto, y este proceso que he venido trabajando me ha ido colocando las pistas para comprender lo que decía el maestro boliviano. También con el pensador chileno-mexicano Hugo Semmelmann, cuando nos habla del pensar epistémico, el pensar teórico, el pensar epistémico, y nos dice Semmelmann que existe un desajuste entre la realidad, es decir, la realidad que acontece, y el conocimiento previamente producido. Pensar problematizaciones del lenguaje en el ámbito académico, por ejemplo, nos lleva a mirar que la realidad que estudiamos a veces no es suficiente nombrarla con el conocimiento previamente producido. Y eso nos lleva y nos convoca entonces a pensar en la posibilidad de la generación de nuevos sentidos para nombrar la realidad que vivimos, que estudiamos y en
y en la cual, en este caso, actuamos. Esta frase, la lengua compañera del imperio. Esta es una frase que aparece en el prólogo del primer tratado de la lengua castellana, escrito por el filólogo Antonio de Nebrija, y que fue publicado en agosto de 1492 por la corona castellana. En este caso, concretamente, por Isabel la Católica. En el prólogo de este tratado, Nebrija se lo dedica a Isabel la Católica y hace como una revisión histórica del papel que ha tenido la lengua en los procesos colonizadores imperiales anteriores. Y nos hace mención a Egipto, hace mención a Grecia, hace mención a Roma, y de alguna manera lo que plantea de Nebrija allí es que ahora es el momento de los castellanos. Casualmente, digamos, no es casual que haya sido publicado en ese año, porque en ese mismo año, en enero de 1492, se produce la capitulación del Sultanato de Granado y es la ocupación del reino de Castilla y Aragón en el territorio al-Ándalus. Y eso va a ocurrir en enero de 1492. Y en octubre ya sabemos lo que ocurrió con la invasión de la Via Yala, nombrada en este caso América, por el colonizador. Entonces es un año crucial para la expansión imperial española, y en ese sentido creemos que el surgimiento o la publicación de esa gramática de la lengua en ese año, digamos que no es casual. Entonces, necesariamente tenemos que mirar tenemos que observar y pensar el colonialismo como el lado oculto de la modernidad. Es decir, es lo que no se cuenta, lo que está allí. Digamos que la modernidad posee un lugar ontoepistémico que en este caso es colonial, porque las relaciones de dominación que van a surgir de allí tienen su basamento fundamentalmente colonialista. En este proceso colonialista se van a producir, aparte por supuesto, de la fuerza que se ejerce a partir de la dominación de los cuerpos y territorios, procesos de glotofagias y epistemicidios. Es decir, desplazamiento de formas de nombrar el mundo y desplazamientos de formas de pensar el mundo, de pensar la vida, vinculado, por supuesto, al exterminio humano y a la ocupación de los territorios. Nos dice Ngugi wa Thiong'o que el dominio de la lengua de un pueblo por parte de las lenguas de los poderes colonizadores es crucial para la dominación del universo mental de los colonizados. La lengua fue el vehículo más importante mediante el cual el poder fascinó y atrapó el alma, dice wa Thiong'o. La bala era el medio de la subyugación física, la lengua era el medio de la subyugación espiritual. Wa Thiong'o está colocando estas reflexiones en el marco y en el contexto del proceso colonial de África, de los pueblos africanos, de los cuerpos y territorios africanos durante el siglo XIX. Proceso, digamos, colonial más reciente que el vivido en estos territorios, y en los cuales, por ser más recientes, hay mayor presencia de lenguas en mayores cuerpos, y el estudio que hace wa Thiong'o en relación al lenguaje, al lenguaje colonial en África, tiene posibilidades de contrastación de otras maneras de nombrar, de una manera mucho más, con mayor presencia que en este caso que en América. Estamos hablando entonces que el lenguaje tiene una dimensión, o ha tenido una dimensión civilizadora en la conformación del sistema mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal, porque las lenguas modernas van a contribuir en la expansión colonial. Entonces estamos hablando de una racionalidad moderna, una relación sujeto-objeto, vertical, jerárquica, que como marca
civilizatoria de dominación va a nombrar al otro en inferioridad. Y estamos hablando de un otro no solamente humano, estamos hablando de un otro como cosificación, de un otro objetivado, humano, mineral, animal, es decir, el otro que está por debajo de quien coloca el pensamiento dominante, en este caso, en este proceso colonial para finales del siglo XV va a ser Europa, y que en los tiempos más contemporáneos es el Atlántico, los países, digamos, las élites del poder del Atlántico Norte. Entonces estamos hablando allí de esa inferioridad expresada en el antropocentrismo, en el racismo, en el patriarcado, en el sexismo, en el heterosexismo, en el androcentrismo, en el clasismo, en la xenofobia y en las otras relaciones de dominación donde hay un otro que es inferiorizado, un otro y otra, inferiorizado e inferiorizado. Entonces, esta lógica moderna nos plantea un panorama de dominación, el cual conocemos como pueblos del sur. Entonces, problematizar los discursos, la producción de sentido, las formas de nombrar y relacionarnos, nos lleva a mirar que el estudio del lenguaje, desde el uso correcto de sus leyes gramaticales, instrumentaliza el lenguaje y obnubila, opaca, eclipsa su presencia en la constitución de las subjetividades y racionalidades que somos. Coloco una cita de la colectiva feminista La Revuelta, que nos dicen que se usa el género masculino como neutro, como si abarcara a ambos géneros. Esta regla gramatical refleja una visión del mundo centrada en lo masculino y se transmite con fuerza en la institución escolar sin ninguna reflexión, salvo en algunas excepciones. El reforzamiento de los valores sociales hegemónicos se efectúa vía lenguaje. Así, su mentada neutralidad no es más que una ilusión creada a partir de operaciones y dispositivos del orden hegemónico patriarcal. Entonces, en esta problematización del discurso, de la producción de sentidos y de cómo nos relacionamos, observamos y reconocemos que el logos moderno logró imponerse a partir del desplazamiento y aniquilación y confinamiento de formas de ser, de estar y pensar la vida. Y entonces encontramos una noción que acompaña nuestras subjetividades y nos nombramos individuos, y esa noción de individuo, nombrarnos de esa manera, nos coloca, digamos, nos descentra de una realidad comunitaria de vida, de existencia. Es decir, si algo de natural tenemos la humanidad, es que somos comunitarios y comunitarias. Es decir, no podemos existir si no existe el otro y la otra. Sin embargo, la noción individuo se va a imponer sobre ese sentido comunitario y transsubjetivo de la vida. Esta noción de individuo va a tener, digamos, un despliegue importante a partir del pensamiento cartesiano original, pero va a ser trabajado profundamente por la filosofía alemana durante el siglo XIX. Esta noción de desplazamiento del sentido comunitario de la vida nos lleva a mirar con asombro cuando logramos verlo, que el trabajo comunitario entonces, desde las sociedades modernas, contemporáneas, el trabajo comunitario es un castigo. Es decir, el trabajo comunitario es una pena judicial que cumple alguien que desarrolla un delito, pudiéramos decir, menor. Pero entonces el trabajo comunitario es un castigo. Y el sentido que se promueve desde esta lógica moderna es la fragmentación del sujeto, de la sujeta, de su entorno de relación vital. Vital no solamente humano, sino vital también del espacio vital, nombrado por el pensamiento moderno como naturaleza. En el papel que en este caso ha tenido el lenguaje en esa dimensión civilizadora, ha encontrado espacios importantes para su desarrollo.
y encontramos la escuela entonces como un dispositivo también civilizatorio. Nos dice Guationgo, en relación a la realidad colonial africana, nos dice que a la noche de la espada y la bala le siguió la mañana de la tiza y la pizarra. A la violencia física del campo de batalla le siguió la violencia psicológica del aula. Entonces, estas preocupaciones nos van llevando a pensar y nombrar el mundo, como plantea Levinas y también plantea Dussel, nombrarlo en exterioridad al logos moderno. Y entonces, en ese nombrar el mundo en exterioridad, hablamos de que, o reconocemos que el lenguaje nombra una racionalidad, por lo que entonces no es posible que todo sea traducible. Y allí coloco algunas expresiones en lenguas no modernas donde el castellano, en el caso nuestro, no logra poder traducir su sentido. Por ejemplo, en Aymara, suma camaña, la traducción castellana más cercana ha sido buen vivir, pero suma camaña es la vida desde la relacionalidad, la complementariedad, la ciclicidad y la correspondencia cósmica. Buen vivir, que es lo más cercano, no abarca ese sentido que expone en este caso el suma camaña. Encontramos también el suma casai en quechua, que también la traducción castellana más cercana es buen vivir, y el suma casai es vivir en comunidad, convivir, no hay vida plena al margen del otro y la otra, no hay vida plena al margen de la comunidad. Y el suma casai entonces asume otras dimensiones, otros principios de vivir, de existir, y por ejemplo el suma instaña o el suma aruskipaña, y estamos hablando de, en el caso del suma instaña, escuchar bien es lo más próximo en la traducción castellana, pero el suma instaña es percibir, escuchar, percibir, sentir con todo nuestro cuerpo. Si todo vive, todo habla. El suma aruskipaña, la traducción más cercana es hablar bien, pero suma aruskipaña es hablar al corazón del otro y la otra. En maya encontramos tan como verbo hablar, pero es un verbo que tiene una doble función. Cuando se dice hablo, al mismo tiempo se dice te escucho. Ubuntu en bantú, soy porque somos. Y Majocaraiza en guarao, para hablar, en este caso para mencionar amigo, amiga, y Majocaraiza es mi otro corazón. En el discurso zapatista encontramos como una subversión del lenguaje, porque se enuncia desde otra racionalidad, y escuchamos en la palabra zapatista decir, detrás de nosotros estamos ustedes, y nos hablan del mandar obedeciendo, que es una ruptura y una subversión a la lógica política moderna. Entonces, reconocer el sur para nombrarla bien en exterioridad civilizatoria, nos preguntamos, ¿cuál sur? Entonces hablamos de que es un sur ontoepistémico, de existencia y surgimiento de conocimiento en exterioridad, un sur geohistórico, solo quienes conocen el abismo lo podemos nombrar, lo dice el filósofo martiniqués Edouard Glissant, y en el sur geohistórico reconocemos 1492 como un punto de giro fundamental para la conformación del sistema mundo moderno colonial capitalista, y es un sur en confrontación con la zona del no ser que nos plantea Fanon, con la línea abismal que nos plantea Boaventura de Sousa Santos y con la línea del humano que nos habla el puertorriqueño Ramón Grossvogel. ¿Cuáles son los desafíos que por ahora pudiéramos estar nombrando? Reflexionar el lugar de enunciación de los discursos, de la producción de sentido y de las formas de relacionarnos para provocar transformaciones en el ser y pensar de la modernidad colonialidad que somos. Esto nos convoca a unas semióticas del sur para provocar rupturas de la cotidianidad, problematizar y transformar las formas de nombrar y significar y relacionarnos en el mundo. Estudiar con mayor complejidad, sistematicidad
el lenguaje desde la visibilización y problematización de las lógicas que enuncian la naturalización de jerarquías y producción de las interseccionalidades a través de desplegar rupturas en la relación sujeto-objeto, la cual se promovió en las lenguas modernas por relaciones otras horizontales de reconocimiento no binarias en los ámbitos educativos, investigativos, comunicacionales, institucionales y cotidianos. Deconstruir el lenguaje heteronormativo de los espacios de escritura, lectura, enunciación y escucha. ¿Para qué sirve tomar la palabra y seguir en la lógica masculina? Es fundamental resemantizar el signo. Esto nos lo dice María Manuel Guerra. Entonces allí también preguntamos, ¿para qué tomar la palabra si el sentido promovido no se transforma? Reconocernos y desplegar la perspectiva de género en la teoría académica, la investigación empírica y en las políticas que afectan a todas las personas. Esto nos lo plantea Judy Butler. Transformar la realidad requiere también transformar los lenguajes instituidos. Las luchas antirracistas, antifascistas, anticapitalistas, antiimperialistas, feministas, migrantes, ecológicas, de comunicación alternativa, el surgimiento de una educación, una academia a otra, requiere desestructurar, subvertir el lenguaje dominante y promover otros sentidos. Otros mundos son posibles si existen en los discursos, en los sentidos y en las relaciones. Pensar y actuar la política transformadora allende la centralidad economicista que ocupó experiencia del socialismo del siglo XX y ha ocupado otras progresistas del siglo XXI. El capitalismo no es un sistema económico producto, es un sistema económico producto de un modelo civilizatorio que se desarrolló sobre la base de la expansión colonialista y su consecuente imposición de dominación interseccional. La transformación de los modos de producción y redistribución de los recursos resulta insuficiente para transformaciones radicales, profundas y complejas que subviertan el racismo, el patriarcado, el antropocentrismo, el clasismo, el heterosexismo, la xenofobia y otras relaciones de dominación. Es necesario dialogar con otras cosmogonías. Como exterioridad hallamos una condición no moderna de existencia. No se es posible sin el otro y otra. Es una relación configurativa de la vida en relación, la cual debe ser nombrada con la palabra que asume la relación y la promueve. Esta palabra de herencia cosmogónica lleva consigo ontología y epistemes constitutivas de la condición transmoderna del pueblo sur que somos. Entonces, reconocernos en la configuración cheje que nos constituye, nos diría Silvia Rivera Cusicanqui, como pueblo indígena, africano, europeo, moro, para subvertir los discursos, sentidos y relaciones hegemónicas de dominación. Insurgir para la descolonialidad del lugar de enunciación, la generación de discursos otros pasan por formas otras de nombrar la realidad, producir y resemantizar signos y construir categorías en coherencias para nombrar el mundo, la vida, desde otros lugares de enunciación. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Y bueno, abrimos el diálogo, pues. Muito obrigado, professor Noel, sempre trazendo aí reflexões que nos levam assim a um grande aproveitamento, cabeça aqui a mil. E vamos então para o nosso debate. Vou começar aqui então com a professora Nízia, que está com a mão levantada. Quem mais quiser se inscrever pode levantar a mão ou mandar as perguntas no chat. Professora Nízia. Quando eu vejo outro companheiro falar e trazer a temática da semiótica. Então eu fiquei tão entusiasmada que eu anotei muitas coisas, mas eu não vou tocar em todas elas, a gente pode conversar em outro momento, eu vou ficar, por uma questão de dar espaço para os demais, vou ficar numa questão aqui que me instiga bastante, que é essa semiótica do Sul, del Sur, que foi pensada também por um orientando meu no que diz respeito a uma semiótica própria dos povos indígenas. E a minha questão sempre pelo que eu vi da tua exposição, o que você está produzindo fica no limite entre produzir uma teoria semiótica do Sul, dos modos de fazer semiótica do Sul, e
um modo próprio de traduzir, de semiotizar, de produzir significações no âmbito do território esse do Sul. Então, gostaria muito de te ouvir falar sobre isso. Trabalho também com as questões das rupturas de sentido. Acho que a gente não se comunica fora da linguagem, um pouco adaptando o que Barthes diz. A gente não se comunica fora da linguagem. E eu gostaria de te provocar, nos teus diálogos autorais, talvez te ajudasse as micropolíticas a partir de Deleuze e Guattari e a comunicação transversal a partir do Guattari também. Bien, ¿puedo comentar? Sí, cuando surgieron estas disertaciones en relación a pensar las semióticas del sur, fue un proceso que se dio, como lo decía ahora, en mi trabajo doctoral, y que fue un trabajo que surgió de una preocupación investigativa que estaba focalizada inicialmente al lenguaje cinematográfico, porque es un vínculo que poseo en mi formación y en mi experiencia. Antes de la academia, así como Gianni tuvo un pasado agronómico, yo tuve un pasado cinematográfico. Y entonces estuve vinculado a la realización cinematográfica, fundamentalmente al documental y al análisis cinematográfico. De hecho, en la universidad, una de las áreas que desarrollo como formación, en este caso es análisis del audiovisual, análisis semiótico del cine, ¿no? Entonces, a partir de allí, una preocupación que me llevaba a pensar la investigación inicialmente en el doctorado era mirar la representación del sujeto popular en el cine latinoamericano. Y entonces me encontré que la representación que se hace del sujeto popular, de la sujeta popular en el cine latinoamericano, me di cuenta que se hacía de lo que en ese momento yo nombraba como un lugar de enunciación exógeno. Es decir, se nombra desde afuera de una realidad que está relatada en el filme, y por estar relatada desde afuera, se nombra como desde afuera se percibe. Y allí, en esa disertación, encontré que esa enunciación entonces es una enunciación jerárquica que inferioriza al otro, así como tú señalabas en tu fala de los cuerpos objetos. Entonces, se habla desde un lugar civilizado que nombra la barbarie. Esa preocupación inicial me llevó entonces a encontrarme con la categoría que desarrolla Frank Fanon cuando habla de la ontología sobredeterminada, y eso me llevó entonces a pensar en relación con la construcción del otro que hizo el colonizador y que se sigue manteniendo como colonialidad en este tiempo. Entonces, allí yo decía, es decir, la semiótica o la preocupación semiótica que estoy colocando pareciera que trascendía los marcos referenciales del estudio semiótico. Y me llevaba entonces a la necesidad de colocar cómo ese sentido de representar al otro en el cine latinoamericano, esa representación del otro inferiorizada, también se va a dar, y en el caso de Venezuela, hay una experiencia de desarrollo de cine, hay un realizador venezolano que vive en el barrio, vive en la favela, pero la mirada que tiene es la mirada de afuera. Y entonces decía, bueno, es que el tema, esa mirada inferiorizada del otro, también está en ese otro
porque es una marca civilizatoria. Es una representación del otro inferiorizada que está en nuestras subjetividades como una marca civilizatoria del poder. Y entonces esa inferiorización, que no es más que la relación sujeto-objeto, como una relación vertical de dominación que instauró el pensamiento moderno, transita con nosotros y nosotras de manera cotidiana. Entonces, el machismo es una relación sujeto-objeto. La xenofobia es una relación sujeto-objeto. La homofobia es una relación sujeto-objeto. Y entonces nos vamos relacionando en el mundo desde una relación sujeto-objeto que es naturalizada, que es invisible, en tanto no problematizamos el poder desde otro lugar no moderno. Y entonces pudiera ser que esa perspectiva entonces, decía yo, bueno, entonces estamos hablando de otra semiótica, de una semiótica desde el sur. Es decir, me reconozco en un lugar de enunciación otro, que en este caso es un sur ontoepistémico, es un sur geohistórico, que me permite entonces desde ese lugar poder mirar la dominación que el otro impuso y que transita en nuestras subjetividades. Cuando tú me dices, Nicia, sí, ciertamente hay una preocupación por traducir los sentidos, y si estamos hablando de una teoría semiótica, yo decía en algún momento que tal vez, también por los diálogos filosóficos que he hecho en este proceso, que tal vez lo que estaba generando o lo que yo estaba haciendo era algo que se acercaba hacia una filosofía del discurso. De cara de pensar el discurso de la filosofía como de construcción, ¿no? Por lo que dice Derrida. Entonces, pudiera ser una teoría semiótica del sur o también pudiera ser una filosofía del discurso. Pero bueno, eso es algo que lo podrá dar el proceso de investigación y las reflexiones y los diálogos que podamos generar. Gracias, Nicia, por esa provocação. Obrigado, professor Noel, professora Nísia. Vou, então, passar aqui para a professora Elânia, que está com a mão levantada. Professora. Oi, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Liliana. Ô, Noel, eu sempre escuto a sua fala, e muito importante quando você traz para as reflexões essa questão das línguas, né, das línguas nativas, das línguas originárias. E aí me inquieta muito porque, assim, no Brasil nós também temos dinâmicas de intercâmbios que foram muito semelhantes, né, entre os nossos nativos, entre nós, né, nossos ancestrais e os europeus, portugueses, franceses, holandeses e por aí vai. E aí eu queria entender, quando a gente fala em uma decolonialidade da língua e dos sentidos, em que momento também essa língua indígena colaborou para a constituição do nosso idioma nacional? Por exemplo, aqui hoje a Giane falando de agronomia, e eu fico pensando no fazer da terra, que até hoje aqui para nós é um fazer com termos indígenas. Então, por exemplo, a coivara, a roça, o termo roça, que é como a gente não fala vou na fazenda, vou no sítio, a gente fala vou na roça, vou me juntar e vou para a roça. Então, isso são termos usados de línguas de origem tupi e que estão dentro do nosso falar, do nosso sentir, dessa organização política. Aí eu fico pensando, isso assim, também me inquieta muito. Que temas a gente usar de epistemologias para pensar essa construção dessa língua, ao mesmo tempo dinâmica, complexa, atravessadas por esses sujeitos que estão presentes? Então, as toponímias da nossa região aqui, todas são nomes indígenas. O nome dos rios, todos são nomes indígenas. Geograficamente, a gente chama também por nomes indígenas. Aí fica parecendo assim, uma subjugação muito forte a essa cultura e esse saber ancestral que o europeu chegou e colocou, sendo que eles também permaneceram, resistiram, interferiram nessa... Talvez essa antropofagia que foi feita também desse outro lugar do indígena. É para a gente pensar, é uma problematização assim que eu tenho me feito.
E agora a gente está com uma universidade, sem ser universidade física, mas simbólica, que é o Nhegatu. O Nhegatu, falado pelo Norte, com um grupo grande de indígenas, pensando, já tem a gramática, agora já tem aplicativos de tradução, e a gente vai ver que esse Nhegatu ele está também muito presente nas nossas produções culturais. Aí eu fico pensando, que termos a gente usar para pensar essas antropofagias que não seja, talvez, a semiótica, uma vez que a semiótica ela tem essa herança estruturalista, são problematizações que eu fico pensando essa semiótica que a gente aprendeu na universidade, né? Não essa filosofia da linguagem que você traz, que enriquece e nos possibilita pensar outros caminhos. Mas eu queria aqui pensar esses atravessamentos na construção da língua, que se fez também muito forte com a presença das línguas indígenas e que informam, que revelam o nosso jeito de ser e pensar em diferentes espaços, principalmente aqui na América Latina. Obrigado, Eliane. Cuando pensar en las lenguas, es decir, en ese proceso de descolonialidad del lenguaje, cuando planteo lo de las semióticas del sur y lo propongo como más que una teoría, un poco también con lo que decía Anicia, es mirar la semiótica como una necesidad para la transformación. Es decir, colocarnos una perspectiva semiótica es algo que es necesario en la vida cotidiana. Porque si no nos colocamos una perspectiva de problematización del poder, las acciones de cuidado, por ejemplo, de la casa, de la familia, siempre van a ser función de las mujeres. Es decir, el cuidado está destinado para que lo hagan las mujeres. Eso, digamos, es necesario que ocurran transformaciones si queremos construir una vida distinta. Pero eso hay que visibilizarlo. Entonces, eso puede cambiarse, puede transformarse, si lo podemos mirar y si lo podemos enunciar de otra manera. Entonces, veo que la semiótica es una posibilidad para la transformación, es sacar la semiótica de los espacios teóricos, académicos, y traerlos a la vida real y convivir en una constante problematización. Yo en algún momento de la formación de mis hijos, mi hija y mi hijo, y sobre todo con mi hijo, le decía, cuando era más chico, cuando era más pequeño, de que las cosas que él hacía en la casa, es decir, arreglar el cuarto, barrer, recoger, no era ayuda. O sea, tú aquí no estás ayudando. Eso es parte de lo que a ti te corresponde como miembro de este colectivo. Porque a veces hay hombres que pueden asumir las funciones del hogar, de la casa, limpian, cocinan, lavan el baño, hacen mercado, hacen todo eso, y sin embargo, siguen pensando que están ayudando. Cuando eso ocurre, es porque en el lugar de enunciación de esa acción sigue habiendo una centralidad patriarcal que cree que la otra le corresponde esa función y por lo tanto necesita de mi ayuda. No es que yo necesito complementar y asumir lo que me corresponde. Entonces creo que la semiótica puede jugar ese papel. Lo otro, en relación a las lenguas indígenas, encontramos en las lenguas indígenas unas posibilidades de relación del mundo que no existen en otras formas de nombrar la vida, y que en el caso venezolano lo encontramos hoy, por ejemplo, en la palabra campesina.
Entonces, la palabra campesina es una palabra que está crecida en la metáfora. O sea, el hablar campesino es un hablar metafórico. Y la metáfora es nombrar la vida relacionalmente. Y entonces, ¿por qué está en los pueblos campesinos? Porque los pueblos campesinos son los herederos más cercanos de los pueblos originarios. Y en el caso de las favelas, de los barrios en Venezuela, también encontramos prácticas de relación comunitaria que no encontramos en otros espacios sociales. Por ejemplo, que tienen que ver con, en Venezuela hablamos de callapa. Y la callapa es el que nos juntamos todos y todas para resolver un problema que nos ocupa a todos y todas. La callapa existe hoy en los barrios venezolanos porque los barrios venezolanos fueron conformados por la migración interna campesina. Porque la callapa es una acción cotidiana en el entorno campesino. La callapa es el trabajo comunitario, que deviene del pensamiento y de la vida originaria. Entonces, encontramos allí esa semiótica también nos lleva a reconocer esas relaciones de vida, de producción de la vida de manera comunitaria que existen. Y porque el pensamiento dominante ha cooptado la palabra indígena. Y entonces, por ejemplo, la industria automotriz estadounidense nombra sus vehículos con nombres indígenas. Y entonces, Cherokee, Cheyenne, son unas camionetas, son unos carros muy costosos. Pero Cherokee y Cheyenne son pueblos indígenas del norte de este continente. Que entonces, que sabemos de ellos porque son los nombres de unos vehículos. Entonces, hay toda una trampa, una acción dominante que también coopta el sentido y desde una perspectiva semiótica, en este caso del sur, nos convoca a estar atentos y atentas a esas otras maneras de nombrar el mundo que son necesarias para las luchas transformadoras. Gracias, Eliana. Muito obrigado, professor. Estamos aí com muitas palmas amarelas virtuais, palmas presenciais através das câmeras. Vou então, obrigado pelas respostas, obrigado pela fala.